Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del seminario Repensar la Economía. Este seminario busca generar un espacio de reflexión sobre la ciencia económica a partir del debate de los principales temas de la actualidad entre docentes, investigadores, estudiantes y público en general. Saludamos a las unidades académicas que se encuentran enlazadas a esta transmisión, a la Escuela Superior de Economía y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Ciencias Sociales y Administrativas, y a todos los que nos acompañan a través de la página en Internet. Sean bienvenidos. Buenas tardes, les habla Rubén Mancera, integrante del seminario Repensar la Economía. Bueno, y haciendo énfasis a este seminario, pues sí quiero mencionarles el trabajo que hemos venido haciendo durante 4 sesiones previas, del cual de la primera fueron los gobiernos municipales, capacidades profesionales y la oferta educativa, así como los indicadores y políticas públicas en el camino de las reformas del campo. La tercera fue los derechos económicos y pequeños comerciantes arrendatarios y locales del centro histórico de la Ciudad de México. Y la cuarta que tuvimos fue del salario mínimo al salario digno. Esta es nuestra 5ª sesión, el cual vamos a dar comienzo. Los invitamos a seguir participando de manera entusiasta en torno a este seminario para enriquecer el debate sobre la ciencia económica. Para lo anterior, estaremos recibiendo sus preguntas al ponente desde la plataforma electrónica. Para acreditar el seminario, no se olviden también de comentar en al menos 2 ocasiones en los foros de discusión, mismo que estará abierto hasta el 16 de agosto. De la misma manera, se estará evaluando el análisis del material expuesto en esta sesión. Bueno, para presentar este tema y presentar a la doctora, vamos a iniciar con el tema antecedentes, implementación y resultados del presupuesto participativo de la Ciudad de México, que concretamente se centra en el capítulo 3 del libro Los desafíos del desarrollo local. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Corra semblanza, por favor. La doctora María Isabel García Morales se ha distinguido por sus importantes aportaciones en materia de investigación en el área de finanzas públicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Sus líneas de investigación también comprenden el federalismo y la descentralización fiscal, hacienda pública estatal y municipal, presupuesto público y presupuesto participativo. Su trabajo aborda principalmente el análisis de los factores que conforman e intervienen en el desarrollo del presupuesto y las finanzas públicas. Es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, cuenta con maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Durante sus estudios de doctorado, participó en varios proyectos de investigación, tanto en la UNAM como en el IPN. Ha dirigido 4 proyectos, entre los que destacan modificaciones a la regulación de la deuda subnacional y sus repercusiones en los niveles de endeudamiento estatal en México. En 2015, participó como evaluadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, así como en la convocatoria de Ciencia Básica. Ha colaborado como ponente en congresos nacionales e internacionales sobre economía y finanzas públicas. Ha realizado diversas publicaciones, entre las cuales están Federalismo y endeudamiento público de estados y municipios en México, Federalismo y descentralización, Fondo de aportaciones para la educación pública básica y normal, y la coordinación del libro Estudios sobre el desarrollo regional en México desde la perspectiva financiera, social, educativa y empresarial, un enfoque interdisciplinario, 2015. Como parte de sus actividades académicas, coordinó la acreditación de la licenciatura en Economía en el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, CONACE. También ha organizado diversos eventos universitarios en el IPN, como el programa académico del 65 aniversario de la Escuela Superior de Economía. Actualmente se desempeña como docente a nivel licenciatura y posgrado en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, impartiendo los siguientes cursos: Metodología para la investigación y trabajo de tesis, Seminario Departamental 1,
crítica de las teorías económicas contemporáneas, política económica y finanzas públicas. Sin más preámbulo, escuchamos a la doctora María Isabel García. Adelante, doctora. Gracias. ¿Te gustaría decidir en qué utilizar el presupuesto público de tu delegación o municipio? ¿Crees que el presupuesto público realmente se gasta en lo que necesita tu colonia o tu comunidad? ¿Consideras que la población debería de involucrarse en las decisiones de cómo distribuir el presupuesto público en los gobiernos locales? Estos aspectos están sumamente vinculados con el presupuesto participativo. Esta es la idea con la que surge en 1989 el presupuesto participativo en Brasil. El objetivo de mi exposición es precisamente explicar algunos antecedentes de cómo se da el presupuesto participativo, cómo se implementa en la Ciudad de México y algunos resultados. Quiero agradecer a todos mis compañeros del Seminario Repensar la Economía, todo el trabajo, todo el esfuerzo que han invertido para que este seminario se pueda desarrollar. Y en ese sentido es muy importante analizar varios temas en nuestro Seminario Repensar la Economía, como cómo considerar, cómo involucrar a la población en el diseño de la política pública. La diapositiva la diapositiva, por favor. La que sigue, por favor. Los antecedentes del presupuesto participativo. El presupuesto participativo surge en Brasil, prácticamente al final de la dictadura. Hay una gran demanda del movimiento social de democratizar el sistema. La dictadura concede a través de una reforma electoral la apertura democrática, en la cual se van a registrar varios partidos políticos mediante una reforma electoral. En ese proceso, el PT va a surgir de una serie de movimientos sociales y va a obtener su registro en 1980. En 1984, por primera vez, va a haber elecciones. Con estas elecciones se termina la dictadura. De 1984 a 1988 va a haber todo un gran debate por promulgar una nueva constitución en Brasil. Y precisamente a finales de 1988 va a haber elecciones. En estas elecciones, una de las principales ganadoras va a ser la izquierda a nivel municipal. Va a obtener el triunfo electoral en las principales alcaldías de Brasil, principalmente en este caso va a ser en Porto Alegre. En Porto Alegre va a haber, igual que en todo el país, un gran movimiento social. Va a estar la Unión de Moradores de Porto Alegre, que es la UMPA, donde el planteamiento que va a hacer es que es necesario que se democraticen los asuntos en materia de política pública. Y en ese sentido, el planteamiento va a ser que, debido a que la mayoría de la población contribuye en la conformación de este gran fondo que es el presupuesto público, de igual manera la mayoría de la población debería de decidir cómo se distribuye. Esto se conjunta con el planteamiento del PT, el Partido de los Trabajadores, de plantear una forma diferente de cómo democratizar las relaciones con la ciudadanía. De esta manera se va a generar el presupuesto participativo, por un lado, como una necesidad del PT de plantear una nueva forma de gobierno, y por la otra, del planteamiento político de las organizaciones vecinales. La que sigue, por favor. El presupuesto participativo va a tener una gran influencia en Europa y en América Latina. Se va a replicar, sobre todo, en varios gobiernos locales. Y además, no solamente lo van a aplicar partidos de izquierda, también partidos de todos los tintes políticos, inclusive partidos de derecha. En México, en el 2000, 3 delegaciones lo van a implementar: Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En este caso, pues Miguel Hidalgo va a ser gobernado por el PAN, considerado partido de derecha. En Tlalpan se va a replicar el modelo de Porto Alegre. En estas 3 experiencias delegacionales
van a contar con asesores brasileños para ver cómo implementar esta experiencia del presupuesto participativo. En la Ciudad de México se va a implementar en el 2011. La que sigue, por favor. ¿Qué es el presupuesto participativo? Aquí en la diapositiva podemos ver que es el proceso en el cual la población interviene mediante el debate, consulta o votación. Esto es precisamente lo que hace diferentes a los presupuestos participativos. ¿Cómo interviene la población? Y la población interviene en definir prioridades para su localidad. Prácticamente estamos hablando de colonia o una unidad territorial. Y de esta manera se distribuye solamente una parte del presupuesto público de un gobierno local. Prácticamente estamos hablando de gobiernos municipales. La que sigue, por favor. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, aún no se modifica su nombre, conceptualiza el presupuesto participativo de la siguiente manera. Dice, es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en cómo se aplican los recursos en proyectos específicos en las colonias o pueblos originarios que conforman el Distrito Federal. Si nosotros analizamos este concepto con el anterior, pues prácticamente viene siendo lo mismo. La siguiente. Boaventura de Souza, que es un intelectual brasileño, plantea que los presupuestos participativos contienen 3 elementos básicos. La participación abierta a los ciudadanos, es decir, que cualquier ciudadano puede participar en decidir esta distribución del presupuesto. Se combina la democracia directa con la representativa. Esto fue uno de los grandes debates que se dieron cuando surge el presupuesto participativo en Brasil. ¿Quién va a tomar las decisiones? Si por un lado la democracia representativa, que son el alcalde, el ayuntamiento, tienen esta capacidad, esta atribución legal, ¿de qué manera pueden intervenir los ciudadanos? Para eso pues se van a crear en varios presupuestos participativos instancias que en las cuales los ciudadanos van a participar para que estas decisiones sean consideradas por la democracia representativa, que vienen siendo los órganos de gobierno. Y la tercera, que se dispongan de recursos para las inversiones. Esto es fundamental. Si no hay recursos para que se lleven a cabo las demandas de la población, pierde sentido el presupuesto participativo, y ese fue uno de los grandes desafíos en Porto Alegre. No había recursos para satisfacer toda la demanda que venía de los presupuestos participativos, por lo tanto se tuvieron que hacer grandes reformas fiscales. La que sigue, por favor. En el 2000, la siguiente diapositiva. En el 2010, en el Distrito Federal, en el gobierno de Marcelo Ebrard, se va a modificar la Ley de Participación Ciudadana, y el artículo que va a regular todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo es el artículo 83, y prácticamente se señala que en el Distrito Federal existe el presupuesto participativo e empieza su implementación en el 2011. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que las instancias, instituciones e instrumentos del presupuesto participativo van a ser el Instituto Electoral del Distrito Federal, que es el que prácticamente se encarga de organizar la consulta. El jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa y las delegaciones son esas instancias de la democracia, podríamos decir, representativa, que tienen esas atribuciones de planear el presupuesto. Los comités ciudadanos son prácticamente aquellos que hacen las propuestas de sus proyectos en sus colonias, y también en la práctica son los que promueven alguna obra para que sea la ganadora en un año dado. Y el programa operativo anual de cada delegación, en este programa deben de quedar plasmados los proyectos que ganan en la consulta del presupuesto participativo, y finalmente el decreto de presupuesto anual, que cuando cualquiera que ustedes lean del 2011 al 2017, viene concretamente qué obra se va a realizar producto del presupuesto participativo. La siguiente, por favor. Ya en términos de implementación, retomaré algunos puntos. El artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana establece
que los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3% del presupuesto anual de las delegaciones. Aquí hay un gran debate si eso es poco o es mucho. Algunos consideramos que es muy poco. La que sigue, por favor. Y este mismo artículo señala que el monto total de los recursos del presupuesto participativo de cada una de las delegaciones se va a dividir entre el número de colonias o unidades territoriales que existan en esa delegación. De manera que, por ejemplo, en Álvaro Obregón existen 251 unidades territoriales en 2011. Lo que va a destinar Álvaro Obregón al presupuesto participativo van a ser cerca de 50 millones. Y de esos 50 millones repartidos entre las 251 unidades territoriales, a cada colonia le va a tocar de 198,000 pesos. Entonces, bueno, ahorita entramos un poco con más información. La que sigue, por favor. ¿Hacia qué rubro se destina el presupuesto participativo? Cuando principalmente se inicia el presupuesto participativo, se va a destinar a obras y servicios que prácticamente comprende pavimentación, guarniciones, banquetas, construcción y reparación de espacios deportivos, construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo, construcción de escalinatas y construcción de accesos y rampas para personas con discapacidad. El rubro de equipamiento e infraestructura urbana prácticamente va a considerar juegos infantiles, rehabilitación, mantenimiento, delimitación de espacios públicos, áreas verdes o camellones. Y la prevención del delito incluye instalación, sustitución y mantenimiento de alumbrado público y vehículos de seguridad, que vendrían siendo patrullas. Prácticamente en el 2013 y también actualmente en el 2017 son los mismos rubros, nada más se agregan aquellos que tienen que ver con actividades recreativas, deportivas y culturales. La siguiente, por favor. De manera general, podemos apreciar en esta gráfica cuáles fueron las mayores demandas del presupuesto participativo. Aquí tenemos que el 26% fue para obras y servicios, 23% para equipamiento e infraestructura urbana, 51% para prevención del delito. Aquí es curioso señalar que en prevención del delito, en ese 51%, cerca del 36% corresponde a alumbrado y sendero seguro. Es decir, que casi una tercera parte de ese presupuesto se solicita la iluminación de la ciudad. La que sigue, por favor. Aquí está de manera más desagregada en cada uno de los rubros. Los que están de color azul tienen que ver con obras y servicios. Los que están verde, prevención del delito. Los que están de color morado tienen que ver con equipamiento e infraestructura urbana. La que sigue, por favor. Aquí estos datos son del 2 para el... aquí es importante señalar que, por ejemplo, el presupuesto participativo del 2017 es para el programa operativo del 2018. En este caso, el presupuesto participativo del 2012 es para el programa operativo del 2013 y los datos son, disminuye lo que es prevención del delito, aumenta la demanda de obra y de infraestructura urbana. Prácticamente todos los presupuestos participativos, su mayor demanda son obras básicas de la ciudad. El siguiente cuadro, por favor. En relación con lo que señalaba el artículo 83, señala el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, tenemos aquí este cuadro, esperamos que lo puedan apreciar. Viene el número de colonias que tiene cada una de las delegaciones, lo que corresponde al 3% para presupuesto participativo, lo que se asigna a cada una de las colonias y aquí, bueno, me dio la tarde de sacar una distribución per cápita en términos de presupuesto. Aquí yo recalco, por ejemplo, Iztapalapa. Iztapalapa tiene 285 colonias. Se le asignó aproximadamente 95 millones de pesos. A cada colonia le tocan 334,013 pesos. El per cápita son 52 pesos por habitantes para ejercer el presupuesto participativo. En Milpalta va a haber nada más, se conforma de 200
colonias o pueblos. Y a pesar de que en Iztapalapa son 95 millones y aquí son 23 millones, vamos a ver que a cada colonia le va a tocar pues cerca de 2 millones de pesos, de manera que a cada habitante le van a tocar 180 pesos. Es decir, que aunque parece muy igualitario el criterio de que se distribuye entre el número de unidades territoriales el presupuesto, realmente es muy inequitativo. ¿Por qué? Porque no se considera la marginación, el número de habitantes, ni la infraestructura. Esto se ha mantenido. Creo que estas son una de las cosas que se deberían de mejorar en la distribución del presupuesto. La que sigue, por favor. Aquí de manera gráfica podemos apreciar los cuadros anteriores. Aquí se ve Milpalta, ¿no? La que más recursos obtiene por recursos per cápita. Y bueno, igual ahí resalta Iztapalapa, ¿no? De cómo se distribuyen los recursos por persona. La que sigue, por favor. La que sigue son los mismos datos. Aquí lo único dato interesante sería que en 2015 se aplican 27.465 millones de pesos y actualmente para el 2017 se ejercen 927 millones de pesos para el ejercicio 2017, que es el que actualmente se está aplicando. La que sigue, por favor. ¿Cuántos participan? ¿Cuántas personas se involucran en el presupuesto participativo? En este cuadro que podemos observar, pues tenemos que realmente es muy bajo el nivel de participación. De 2000 a 2012 participan menos de 150,000 personas. Donde más participan es en 2013 con 890,000 y en 2015 267,000. ¿Qué representa estos nivel de participación? Para el 2015 representa aproximadamente el 4% del padrón electoral del Distrito Federal, lo cual pues estamos hablando de porcentajes muy bajos de participación. La que sigue, por favor. Los alcances del presupuesto participativo. Con esta breve exposición podemos darnos cuenta de algunas limitaciones y alcances que tiene esta experiencia. Aquí podríamos decir que uno de los alcances es el planteamiento de involucrar a la población en las decisiones del presupuesto. Aquí viene pues el cómo. Y es un instrumento que ayuda a determinar las necesidades colectivas a nivel local para que haya una mejor asignación de recursos públicos. En ese sentido entra el enfoque económico. La que sigue, por favor. ¿Qué limitaciones tiene el presupuesto participativo? Pues los bajos niveles de participación, los rubros son muy acotados a cuestiones elementales de la ciudad, el monto presupuestal es muy bajo y hay inequidad en la distribución de los recursos en términos per cápita. Es decir, no se le puede dar a una colonia rica la misma cantidad de recursos a una colonia que no tiene ni siquiera pavimento. Entonces, por ahora, esa sería mi exposición y entraríamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le felicito. Muchos datos y toda la información que nos está proporcionando muy certera. Desgraciadamente vivimos en esta ciudad que no conocemos cómo se maneja este presupuesto participativo. Bueno, voy a aprovechar para recordarles a las unidades que tenemos de enlace, a la Escuela Superior de Economía y a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, que vayan elaborando para empezar a participar en el foro y hacerle preguntas a la doctora aquí presente. Bueno, doctora, yo quisiera iniciar la ronda de preguntas con una muy concreta, que sería cómo promover la ley de participación ciudadana para que la población tenga conocimiento de esta y se involucre en la asignación de los recursos para dichos proyectos. Es de entenderse que
que para esta reunión, para este recurso que se otorga a la ciudadanía, tiene que ver mucho los partidos políticos. Gracias, doctor. Aquí el nivel de participación en las colonias está sumamente determinado por el papel que juegan los integrantes del comité ciudadano. En aquellos donde hay mayor actividad por parte de estos comités son los que realmente promueven cuáles serían las obras que le interesan a su comunidad, a su colonia. Realmente cuando uno pregunta del presupuesto participativo en la ciudad, son muy pocas personas que tienen conocimiento de esta experiencia, a pesar de que sale en la televisión, sale en el radio, tienen bastantes spots, pero el efecto el nivel de participación pues es muy bajo. Entonces puede ser que las personas realmente no sientan que por esta vía realmente se pueden resolver los problemas de su comunidad. Si hace falta más difusión. Aquí en relación con los partidos políticos, realmente los partidos políticos intentan ganar a los comités vecinales. Entonces, a veces en lugar de acercar, muchas veces en lugar de acercar al ciudadano, pues lo alejan. Y bueno, creo que tendría que pues ser también un trabajo mayor de los delegados, ¿verdad? Y mayor difusión todavía en los medios de comunicación. Gracias, doctora. Otra pregunta. De manera general, coincidimos con la idea del presupuesto participativo como una herramienta para el empoderamiento de la participación ciudadana. Sin embargo, existen o han existido algunos proyectos en específico que, si bien son los más votados, no son los más viables o no son los que mayor impacto tendrían, primero en el desarrollo del barrio o de la colonia, y a un nivel más alto pues de la localidad. Entonces, a lo mejor lo anterior es producto de la compleja alineación de los gustos y preferencias de los vecinos, o también por problemas de información que ya lo habíamos comentado hace un momento. ¿Cómo sopesar esto? O sea, ¿cómo hacer que los mejores proyectos sean los más votados? Primero, el proceso del presupuesto participativo tiene una serie de etapas. Una de las etapas es que los ciudadanos hacen propuestas de cuáles serían las obras que quieren para su colonia. De hecho, el día de antier se acaba de terminar la recepción de propuestas para este presupuesto participativo 2017. Ahí es donde entran. Solamente se consultan precisamente esas demandas que son registradas conforme lo marca la convocatoria. En este caso, prácticamente ganan los proyectos que tienen más votos. Y aunque sea muy baja el nivel de participación, pues prácticamente si ganan por un voto, pues queda el proyecto que tiene mayor votación. Esta es una de las limitaciones que tiene el proceso de presupuesto participativo, porque, por ejemplo, en Tlalpan, una de las cosas que más pedía la población eran topes. Y bueno, pues era inviable, ¿verdad?, hacer topes por toda la calle. Para eso, y en Porto Alegre se dio el mismo fenómeno. ¿Cómo se resolvía? Se intentaban hacer reuniones generales donde se explicaban las prioridades de toda esta comunidad, de manera que los pocos recursos del presupuesto se enfocaran a lo que realmente se determinaba la necesidad colectiva y no tanto mi necesidad inmediata. Esa sería, desde mi punto de vista, la única manera de poder resolver esto, porque sí, la mayoría de las peticiones van en la inmediatez de lo que necesito yo prácticamente, o mi calle. Gracias, doctora. Muy interesante y muy acertadas sus respuestas. Ahora vamos a enlazarnos a la Escuela Superior de Economía para ver si ellos tienen una pregunta hacia la doctora Isabel García. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Isabel. Bueno, yo quisiera preguntarte acerca
Me parece, bueno, interesante la acción que han retomado el gobierno de aquí del Distrito Federal, antes que se llamaba de esa manera, ahora Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿por qué desde un principio no se aceptó o no se promovió de una manera amplia esta acción de participación del presupuesto participativo? Ya que esto es una acción democrática y en la actualidad, pues al leer este trabajo tuyo, pues al parecer no le siguen dando la mayor importancia, puesto que la ciudadanía participa de una manera limitada, a pesar de que se dice o se comenta de que pues se promueve en la televisión, etcétera, ¿no? Pero esto la ciudadanía pues no la retoma y participa. Ese es por un lado, y el otro, los asambleístas, los comités estos vecinales y todo eso, ¿qué papel tienen ahí para promover? Bueno, mi pregunta va más en relación a esta participación pues democrática, ¿no? Y la otra pregunta es en relación de que si hay este ejercicio de presupuesto participativo en otros estados de la República o solamente se ha implementado aquí en la Ciudad de México. Bueno, y felicidades. Gracias. Muy bien, gracias, maestra Rosita Almazán. Bueno, ¿por qué no se le da la importancia que debiera de tener esta práctica? Pues, bueno, cuando uno ve los montos, 3% realmente es muy poco. Y la población no se identifica. Realmente me da la impresión que no siente que a través de este instrumento de participación realmente se puedan resolver, ¿no?, los problemas de su comunidad, porque efectivamente cuando uno va y vota, pues vienen hasta 10 proyectos y pues a veces uno no sabe ni dónde se van a hacer. Los proyectos nada más viene cancha o parque infantil o gimnasio al aire libre, pero a veces no sabemos, bueno, dónde va a estar, qué beneficio me va a dar eso, y hace falta más información, y por otro hace falta darle también más presupuesto, que haya una mayor cantidad. Una de los planteamientos es que se dieron al inicio del presupuesto participativo es que se trataba de que el gobierno cedía poder al ciudadano para que pudiera decidir del presupuesto, pero con unos porcentajes tan bajos, pues realmente no se cede mucho poder. Otros autores piensan que realmente lo que se hace con esta práctica, muchos gobiernos lo hacen, es legitimizar o disfrazar, por decirlo de otra manera, de democrático a un gobierno local. Entonces, habría que ver de manera más profunda, ¿verdad?, un estudio más amplio sobre realmente por qué, y sobre todo por qué. Creo que aquí lo interesante por un lado es saber por qué hay tan poca participación ciudadana, aunque la verdad que en México, incluso en los procesos electorales, la participación es muy baja. Inclusive en las elecciones del Estado de México, que hubo tanta propaganda y de todo, me parece que llegaron como al 53% de los electores participando. Entonces, pues sí, realmente no hay, toda en América Latina la concentración del poder, pues no ha generado una cultura política de participación, porque prácticamente votamos por aquellos que deciden todo. Entonces es parte de todo un proceso cultural, político, que se tiene que dar en la población y en los ciudadanos. Y efectivamente se ha replicado en otros, no solamente en México, sino en otros países, y en México también existe en otros lugares, sobre todo en varios municipios del norte, que aquí también se topaban cuando llegaban. Había municipios como uno de Guadalupe que no tenían
las personas no pagaban impuestos y cuando quisieron implementar esta experiencia, pues el municipio no tenía recursos y como tiene que ver también con los recursos que tiene el municipio, que lamentablemente es el órgano, el orden de gobierno que menos recursos tiene y el que más demandas tiene porque tiene una relación directa con su población. Gracias por su respuesta, doctora. Hacemos el enlace a UPIXA. Compañeros, no sé si tengan alguna pregunta para la ponente. Sí, claro. En relación al presupuesto participativo, como acabamos de escuchar, es una forma hasta cierto punto reciente, porque acá data del 2000 para acá y es básicamente en la Ciudad de México. Creo que hay varios problemas para que pueda darse una verdadera participación ciudadana. El problema fundamental yo creo que es la inmensa apatía de los ciudadanos que ven como algo muy lejano el ejercicio del poder en la ciudad, en los municipios, en las delegaciones, y quizás esté siendo inhibido por el propio gobierno y los partidos. Además, observo que la atención en materia de servicios y obra está más canalizada hacia aquellos lugares donde ciertamente hay más participación, pero son las zonas de nivel de clase media. Es decir, si ustedes ven donde más atienden los parques y jardines, los camellones, pues es en las colonias, digamos, que comúnmente pues conocemos como las colonias de clase media, y no así en las colonias populares o medias, digamos, de medias hacia abajo. ¿A qué se debe eso? A que la gente de las colonias de clase media son más exigentes, tienen más participación, exigen más, y ahí es donde las autoridades no pueden incumplir. En ese aspecto yo creo que lo que primero tendría que hacerse es que se exija más cumplimiento en materia de obras y servicios, y en segundo término sí buscar elevar, ¿verdad?, la participación de ese 3%, que quizás pudiera aumentarse. No sé si esto pudiera ser participando en foros que convoque la asamblea, en fin, para poder hacer propuestas con los especialistas en materia de presupuesto, para que pudiera ampliarse, pero eso tendría que ver quizás con la reforma a la ley de participación ciudadana, para que hubiera un peso mayor del presupuesto participativo y no nos quedáramos solo a nivel de prevención del delito y algunas cosas de servicios urbanos. Quizás sería bueno ya meterse a lo que sería obra, banqueta, guarniciones, encarpetamiento, etcétera. Creo que eso es de donde estamos fallando. Tenemos muchos baches, muchos problemas para la propia vialidad, y eso es incluso en las zonas que corresponden al gobierno de la ciudad, no necesariamente de la delegación, ¿no? Entonces creo que eso es por ahí, y pues ojalá pudiera hacerse, es una recomendación básicamente, más propuestas en el sentido de que pudiera ampliarse ese margen de 3%. Gracias. Bien, gracias, maestro Hipólito. Es interesante ver cómo se da los niveles de participación. Precisamente quiénes son los que participan. Ya el artículo no abonda sobre este punto, pero en otras experiencias que se tienen de presupuesto participativo,
precisamente los que más participan es las clases medias. Por ejemplo, en Porto Alegre no participaban ni los más pobres, ni las zonas más pobres, ni las zonas más ricas. En el 2000, en Miguel Hidalgo, en ese proceso del presupuesto participativo, yo le preguntaba al encargado, oye, ellos lo hicieron en Miguel Hidalgo y lo hicieron a través de audiencias públicas. Llegaban, convocaban a una asamblea y mediante notario público registraban la obra que obtenía más votos a mano alzada. Esa era la obra que ganaba. Y yo le preguntaba, ¿y cuándo va a ser las audiencias en las colonias de Polanco, en las de Chapultepec? Y me decía, es que ahí no participan. Y yo decía, ¿cómo? Me decía, no, ahí no participan porque pues ellos tienen otras formas pues de solicitar realmente sus demandas. O sea, obviamente una llamada, ¿verdad? Un periodicazo, ejercen otra forma de presión. Entonces, sí tiene que ver mucho de que inclusive también en Tlalpan, que fue otra de las experiencias, igual los más pobres no participan. Igual las colonias con mayor nivel económico tampoco. Y aquí se daba un fenómeno interesante. Las que más participaban son las mujeres, porque son las que más les interesa pues mejorar su entorno. Y efectivamente, creo que sí, tienes razón, es importante aumentar los montos del presupuesto para que tenga más peso, tenga más sentido, porque es todo un trabajo que hace el Instituto Electoral del Distrito Federal en torno a propaganda, organización, a muchas cosas. Entonces, sí es importante incrementar el porcentaje. En Porto Alegre en torno al 20% del presupuesto delegacional, entonces claro que se puede incrementar sin duda. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Ahora vamos al foro para las preguntas. Y aquí encuentro una muy interesante que nos la proporciona Gael Cabrera, que dice, ¿por qué el presupuesto y cultura política dependen de gran medida de las condiciones de descentralización? Bueno, tienen que ver todo esto de presupuesto participativo. Uno de los elementos es la descentralización, porque la descentralización prácticamente va a determinar las atribuciones que tiene el gobierno municipal. Si a un gobierno municipal le piden, o por ejemplo en este caso delegacional, un puente o un hospital, no tiene esa atribución para construir eso. Por lo tanto, mucho de lo que se puede hacer en este proceso de presupuesto participativo está relacionado con las atribuciones de cada nivel de gobierno. Y la cultura política. La cultura política pues es cómo se relacionan, ¿verdad? Los ciudadanos con el gobierno. Y creo que en ese sentido no hay una cultura política en México de realmente cuestionar o confrontar a la autoridad. O sea, es una cultura realmente, lamentablemente es una cultura política más clientelar, donde, bueno, hay esta relación del gobierno, ¿no? De qué te doy, qué me das, más que de una exigencia de derechos políticos. Lamentablemente, eso es mucho de lo que se da en la práctica. Muchas gracias, doctora. Continuamos con otra pregunta del foro. Dice así, existe un aspecto que no se señala en la Ley de Participación Ciudadana, relativo a la evaluación de los resultados del presupuesto participativo por unidad territorial. En su opinión, ¿sería conveniente que se premiara a los proyectos exitosos con la continuidad e incremento de recursos, mientras que aquellos que no sean efectivos sean limitados y no se repitan? Sí, efectivamente la Ley de Participación Ciudadana, no habla de un mecanismo de evaluar de evaluar el seguimiento a los proyectos, pero
el decreto de egresos del Distrito de la Ciudad de México sí determina que debe de haber un informe casi cada 3 meses del avance de las obras. Aquí faltaría investigar si realmente estas obras se realizan. La ley no prohíbe, ningún instrumento legal prohíbe que se puedan seguir dando apoyos a aquellos proyectos exitosos. Entonces, creo que sí es importante, sobre todo lo exitoso debería de considerarse qué tanto resuelve las necesidades de la colectividad en el conjunto, pues, de una comunidad. Entonces, hay varios criterios que definirían a un proyecto por exitoso. Entonces, cuántas población se beneficia, cómo se beneficia, qué impacto social tiene en el territorio. Y sí, sin duda creo que sí se deberían de ratificar y seguir apoyando estos proyectos. Muchas gracias, doctora. Pues aquí el foro está muy participativo. Ahora sí, valga la redundancia. Aquí tenemos otra pregunta de un estudiante superior de economía, se llama Alejandro Holguín, que la pregunta dice: ¿cómo consideró el presupuesto participativo el perredista López Obrador, marcado del año 2000 a 2006, y Marcelo Ebrard de 2006 a 2012? Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de analizar el presupuesto participativo de Tlalpan, que se gestó del 2000 al 2003. Y precisamente en una entrevista que yo le hacía a López y Rivas, que era el delegado, que fue el que impulsó en Tlalpan el presupuesto participativo, era cuál era la opinión de López Obrador con respecto de esta propuesta de presupuesto participativo. Él prácticamente, ahí pongo, yo analicé para efectos de mi tesis de maestría el presupuesto participativo. Y ahí en la entrevista él me plantea que no le interesaba a López Obrador. O sea, a López Obrador no le interesó el presupuesto participativo, y el que lo retoma es Marcelo Ebrard. Esa sería la... Ok, pues muchas gracias, doctora. Gracias por su participación. El tema que nos vino a platicar el día de hoy fue de mucho enriquecimiento para toda la comunidad. Y le voy a pedir, doctora, que nos pueda dar sus conclusiones o comentarios finales. Muchas gracias. Agradezco la participación de mis compañeros de la Escuela Superior de Economía, también del maestro Hipólito y los demás personas que se encuentran en UPIXA, y también a las personas del foro, a mis compañeros. Sus preguntas realmente enriquecen bastante. El presupuesto participativo, la idea en sí es muy interesante. El cómo prácticamente el presupuesto participativo se ha analizado más desde el punto de vista pedagógico, cómo aprende la población en el involucramiento de asuntos públicos, porque bueno, realmente las personas que se involucran no saben nada. En varias experiencias se tienen que dar cursos, porque bueno, no se puede pedir cualquier cosa. Las peticiones deben de tener viabilidad legal, administrativa, presupuestaria. Entonces, bueno, son una serie de cosas que se han venido estudiando. Entonces, desde el punto de vista sin duda político, pero hay pocos enfoques desde el punto de vista económico. En ese sentido, es importante analizar si el presupuesto participativo realmente ayuda a determinar las necesidades colectivas y por lo tanto ayudar a eficientizar el presupuesto público, sobre todo de una comunidad, porque el mecanismo de mercado no ayuda a determinar las necesidades colectivas. Este es uno de los debates. Por lo tanto, el presupuesto participativo, pues sin duda es un proceso político que ayuda o debería de ayudar a optimizar mejor los recursos públicos, porque al final de cuentas, a través de procesos de descentralización, porque los que más saben sus necesidades pues son las colonias y las comunidades, que lamentablemente pues no son considerados
por los que planean o ejercen el presupuesto. Un ejemplo de esto es que en Tlalpan no se habían planeado la construcción de escaleras. Y bueno, pues hay colonias con pendientes pronunciadas. Como no se habían planeado, pues no se podían construir. Bueno, ya con esa práctica del presupuesto participativo, pues se prevé esto y se plantea la necesidad de mandar construir escaleras en el programa operativo anual. Tiene limitaciones el presupuesto participativo, pero también tiene alcances y sobre todo es que realmente los gobernantes cedan parte de su poder y tengan voluntad política para que se puedan democratizar los asuntos públicos. Muchas gracias. Muy interesante, doctora. Muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Los invitamos al siguiente diálogo del seminario Repensar la Economía el próximo 18 de agosto. El tema será los espacios públicos urbanos como la expresión de la desigualdad en el derecho a la ciudad, mismo que será presentado por la doctora María Concepción Martínez Rodríguez. Así es, y también seguimos haciéndole esa gran invitación a todo el foro que sigan participando con sus preguntas. Y a su vez, y al mismo tiempo, pues les voy a dar de la red de seminarios, pues les voy a pasar la información que el día 29 de junio será la 9ª sesión del seminario Repensar la Filosofía. El día 4 de julio será la sesión 50 del seminario Repensar la Cultura Financiera. Y el día 5 de julio será la sesión 97 del seminario Repensar las Matemáticas. Compañeros, me despido. Muchas gracias por la invitación y los invito a seguir activos en el debate de la ciencia económica. Los invitamos a que sigan participando en el foro de Repensar la Economía para engrandecer el seminario. Cabe mencionar que la doctora Isabel seguirá leyendo y respondiendo a todas sus preguntas hasta el día 17 de agosto. De acuerdo con la convocatoria, es necesario que participen en el foro cuando menos 2 participaciones para que puedan obtener su conclusión del seminario. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Gracias.